Hola amigos, hola César, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo Qué bueno estás? verte César, qué bueno estar acá de nuevo conversando. Tarzano. Sí, estar sano, además, nosotros que ya Por lo menos. estamos entrando a la tercera edad, tenemos que cuidarnos. Oye, bueno, tenemos hartos temas César, vamos a hablar primero del tema más urgente, que es el tema de la pandemia, el impacto que ha tenido el retroceso de toda la región metropolitana y gran parte del país, como un 80% del país entiendo va a quedar en fase uno. Y vamos a hablar sobre el tema más candente, que es el tema de las elecciones. A propósito de eso, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? En segundo lugar, vamos a hablar sobre el tema de las vacunas a nivel internacional y las crisis, uno podría decir, geopolíticas que se están dando en torno a la administración y la distribución de vacunas entre los países desarrollados y algunos países en vía de desarrollo, pero con gran poder en el tema como la India. Y por último, vamos a meternos, César, en el tema de la política en la derecha y en particular te voy a preguntar ahí sobre cómo estás viendo cómo van avanzando los candidatos. Hay algunos que se están desperfilando, otros no. En fin, tu opinión sobre ese tema. Recuerden que nos ven por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Ahí pueden dejarnos comentarios y pueden suscribirse además. Y también por el canal 105 de Telesur y de GTD Manquehue, ¿no es cierto? Los días domingos. Ya vos, César. Dale. Pucha que está complicada la cosa en el peor momento, César. Estaba mirando el diario hoy día y tenemos récord desde que partió la pandemia en cuanto a cantidad de infectados diarios Y eso y que en la tenemos cantidad. récord de vacunas. Claro, tenemos con récord de vacunas. Es que ya vamos a ver el proceso de la vacuna y el problema que hay con la vacuna. Pero lo concreto es, ¿cómo ves tú ese tema? Yo escuchaba para provocarte un poco, César, el impacto de esto, primero vamos a ver el tema político, después el económico, sobre las elecciones el 11 de abril, ¿no es cierto? Eh, Escuchaba la opinión ayer de Jaime Mañalich y me pareció razonable. No sé qué te va a parecer a ti. Él decía que había que postergarla, estaba con Isca Siche, en términos generales, salvo, dijo, yo dejaría en 2 días la constitucional porque es demasiada la presión que hay sobre eso. ¿Cómo ves tú el tema de la pandemia y las elecciones del 11 de abril? A ver, esta segunda ola viene bestial, Así ¿no? es. Yo creo que todavía no llegamos al pic, ¿no? Europa está subiendo, tuviste que Angela Merkel dijo y se tuvo que arrepentir después y con lo cual mucha gente perdió plata porque hizo moverse los mercados. Yo creo oye, que esta encerrona es para tratar de mantener los días de las elecciones, sin duda alguna. Yo no sé si está todos encerrados 15 días, primero si van a estar todos encerrados, ¿ya? Porque no hay un carabinero en cada esquina. Hay gente que necesita, las fábricas necesitan funcionar. Y yo creo por otro lado que cambiar las elecciones es comparar un transatlántico. O sea, una elección, tú tienes los colegios donde están los estadios, tienes los directores de local, donde van a guardar las urnas, los carabineros, las Fuerzas Armadas. Es una logística que yo creo que es muy complicada. Y fíjate que uno podría, como dices tú, dejar una, pero ¿para cuándo mueves la otra? ¿Te cacháis? Porque en noviembre tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias y además tenéis que escoger alcaldes, concejales y gobernadores. Yo lo veo muy complicado. Ahora, el problema, César, es que parece que estamos en un brete, porque vamos a tener problemas por cualquiera de los dos lados. Si no se suspenden las elecciones, lo que puede pasar es que baje fuertemente por los temores de contagio la gente que vaya a votar, Yo tengo ¿no es cierto? Y un eso, amigo que me dijo ayer, yo no voy a ir a votar, yo no me voy a subir un avión, no me voy a subir un bus. lógico. Entonces tienes el problema, no hay solución limpia. Hay que tomar riesgo por el lado que sea y los dos pueden impactar no solo la logística, sino la legitimidad. ¿Y tú te la jugás por cuál, al final? Si tú dependieras de ti. Yo estaría súper nervioso y no sé qué haría. Ahora, lo que sí, ahí no estoy tan de acuerdo contigo, yo creo que con todo esto, el cuento de la Constitución se ha desperfilado mucho. Y perdió la urgencia que tuvo, ¿no es cierto? Que fue el gran, como, cuestión. Y hoy día están todos enfocados en dos cosas que a mí me dan mucha pena. Bueno, uno es la pandemia, obviamente, y lo otro, los políticos en su reelección, ¿ya? Que ha dado lugar o sea, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas, digamos. Claro, ese es el sistema que está operando. La Constitución, la discusión sobre los miembros de la Convención Constitucional es el cambio.
¿no es cierto?, el nuevo escenario político. El resto, el anciano régimen que pelea por su subsistencia. Mira, fíjate que no lo veo tanto. Yo encuentro que la derecha está bastante entregada en ese sentido. Así es. La duda que a uno le cabe, y tú y yo que éramos partidarios de la semipresidencia, o sea, semiparlamentaria, y yo estoy muy desilusionado de lo que son los parlamentarios en Chile, ¿ya? Y lo que yo veo es que ellos buscan reelegirse venga lo que venga. Entonces tú dices, ¿irá a resultar o no será como el año 92? ¿Ya? Y a uno lo hacen pensar. Me ha hecho mucho pensar las cartas de Diego Portales. Y cuando tú dices, oye, y en esa época habían este tipo de problemas, a otra escala, en otro contexto, pero yo no sabría decirte qué hacer con las elecciones, francamente no sé, y es cierto que mucha gente no va a ir a votar, y eso le quita legitimidad, y la pandemia le ha quitado urgencia. Hoy día estamos más preocupados de eso que el estallido social y una pila de cosas. Sí, yo creo, César, que es importante tener presente que a lo menos el tema constitucional, si bien para algunos sectores sociales puede haber bajado, la urgencia del tema es muy importante no dejarlo de lado, porque cumplió una función de olla, de válvula que abría de una olla a presión. Sí, yo no te lo digo con gusto, todo lo contrario. Yo creo que es una gran oportunidad. Ahora, ¿la iremos a tomar o la iremos a embarrar como otras veces? Esa es la única duda. Pero yo soy partidario como tú de que es impostergable y que hay que hacerlo. Claro. Mira, yo tengo la impresión, César, que aquí separando lo institucional de lo cultural, hay cosas que han cambiado culturalmente que ya no tienen vuelta atrás y que lo que hay que hacer es poner al día, ayornar la institucionalidad, como por ejemplo la demanda de participación de la gente. Antiguamente, cuando nosotros éramos chicos, no había mucha demanda de participación de las personas y más bien tú querías que la élite del Partido Socialista, la élite del Partido Nacional, de la época, pero ellos tomaran decisiones. Hoy día, y por eso que está la crisis de los partidos, no hay que olvidarla, ¿no es cierto?, por todos lados cruzada. A mí me sigue pasando en momentos de tomar contacto con señora Juanita, ¿no es cierto?, en campaña, que te dicen, pero usted está vinculado a algún partido, ni siquiera te preguntan de derecha o izquierda. Y solo cuando tú dices que no estás vinculado a un partido, te dicen, ya hablemos. Pero fíjate que por otro lado, los partidos tienen máquina. Los partidos tienen penetración, te fijáis, tienen capilaridad, como dicen. Claro, entonces es difícil. Yo creo que de los candidatos independientes es muy difícil que elijan a ninguno. Sí, tal cual. Oye, César, a propósito, en un continuo sobre la crisis que genera la pandemia a nivel global y esta falta de capacidad de contención que ha demostrado la comunidad internacional y cada país, se ha producido un tema que tú me llamabas la atención sobre él antes de partir la conversación, muy importante a nivel internacional, a nivel político, en torno a cómo se distribuyen las vacunas, cuáles son las políticas, a quién se le vende, a quién se manipulan políticamente. ¿Cuál es tu opinión de todo esto que está pasando, sobre todo en Europa? Ha renacido una especie de nacionalismo a raíz de esto. Exacto. Porque claro, hay países que dicen la vacuna es mía y yo no la exporto y no la entrego. Y entonces la Unión Europea ahora decidió que ellos no le van a entregar vacunas a aquellos países que tienen una actitud mala. Y por otro lado está el tema de la India en particular, ya que son, tú me contabas, 1.100 millones, y llevan vacunados solo 40. Entonces es nada, ¿ya? Y uno ve que a pesar de la vacuna, porque en Chile vamos muy bien en eso, pero igual la cuestión sigue subiendo. Y si tú le preguntas a 100 médicos, te van a dar 120 opiniones. Si yo, ahí me dejó aterrado Angela Merkel, en la misma situación en que tuvo que irse para atrás después en la media de cierre por la Semana Santa, pero que ella dijo que la información que ella tenía era que esto era una nueva pandemia, porque el bicho había mutado tanto, dijo que esto para ella era una pandemia distinta, con lo que estaba insinuando, no sé qué te parece a ti, que a lo mejor no va a ser muy eficiente esta vacunación como se espera con los nuevos cepas de las nuevas cepas del virus. Y bueno, y la Angela Merkel, Angela en alemán, no se le ocurrió en forma espontánea esta cuestión. O sea, alguien de mucha confianza de ella le dijo, mira, esta cuestión se viene mucho peor. Y después tuvo que retractarse, pero no es que a ella porque ni se le ocurriera. O sea, hay opiniones muy diversas. Sí, y ella no es buena para improvisar.
Pero es que los alemanes no son buenos para improvisar, pues, tienen que ir paso a paso. Sí, oye César, y para ir cerrando este tema de la pandemia y después meternos a la política un ratito más, a mí en la ignorancia que yo tengo económica, me preocupa mucho el impacto mundial, pero sobre todo en Chile, de que la extensión de esta pandemia a todo el año 2021, como están empezando a hablar algunos, que hay que prepararse que hasta noviembre o diciembre podamos estar apretados. ¿Cómo ves tú, si esto seguimos a ritmos de apertura y cierre, el impacto en la economía chilena? Mira, es menos porque todas las empresas que yo conozco tienen un plan, ¿ya? O sea, estaban preparadas para esta segunda ola, porque lo pasaron muy mal en la primera, ¿ya? Entonces ya saben quién tiene que venir, cómo hacer, guardan stock. A nivel de materias primas y de materiales, está la cosa muy brava. O sea, en Los Ángeles, California, en el puerto se armó un taco de 100 y tantos buques, ¿ya? Yo ayer hablaba con mi dentista y me dice, tengo problemas con los materiales. Hablé con el campo y me dice, no hay zinc, no hay fierro redondo, no hay fierro liso. O sea, estamos con un problema que se va a ir agudizando y que toca a todo el mundo. Pero, ¿estamos más preparados? Sí, estamos más preparados. Yo creo que no va a ser la misma sorpresa. Y en Chile fue compuesta con el estallido. O sea, piensa tú que el estallido fue en noviembre, ¿no es cierto? Y sigue, octubre, noviembre, sigue, y se esperaba que iba a rebrotar en marzo, y en marzo, en vez de rebrotar, viene esta cuestión. Tal cual. Oye, César, ¿y cómo ves tú el tema del empleo? ¿Tú crees que se va a mantener en la tasa en torno al 10% que estamos ahora? Está pasando una cosa súper rara con los subsidios, nadie quiere trabajar, por ejemplo, con contratos, porque ellos así reciben el subsidio y está difícil encontrar gente. Extrañamente está difícil, y eso lo he escuchado sobre todo a los fruteros, ¿ya? Que tienen que agarrar, y gente, yo me acuerdo, gente aquí de Santiago llegan hasta La Unión para recoger berries y para recoger cuestiones, y ahora no había, ¿ya? Puede ser también la pandemia, que a la gente le dé susto, te fijas, moverse un poco más. Pero en general, lo que yo he escuchado a nivel empresarial es que cuesta encontrar gente. Las estadísticas de cesantía, la forma de hacerla en Chile es bien precaria, es muy, muy primitiva. Lo mismo que la de ingresos, o sea, a la gente le preguntan, oye, ¿y usted cuánto gana? Y uno no va a decir que gana por allá arriba, uno va a decir por acá abajo. Entonces, la única manera de chequear que uno tiene son los que están afiliados a la AFP, y sabe toda la cuestión que hay. Y ver el nivel de gasto, me imagino. Cuando te dicen a ti que una persona en Chile, no sé, vive con 200 lucas, es imposible. O sea, o hay un segundo ingreso, o no es eso nomás, pero yo creo que no me cuadra, no me puede cuadrar. Ya, oye César, vámonos metiendo en la política, porque yo estoy medio perdido en lo que pasa en tu sector. Yo te voy a hacer un mini resumen y una provocación también. Yo creo que hubo un movimiento al inicio, ¿no es cierto?, que tú lo marcaste muy bien en una conversación hace un tiempo atrás, hacia el centro de Lavín, que arrastró todo el sector, ¿no es cierto?, cuando sacó la frase famosa, la socialdemocracia, apoyó en contra de lo que era la opinión de la UDI en la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, y todo ese tremendo movimiento que eran como placas tectónicas moviéndose en la derecha. En paralelo a la pelea que ganó, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama el expresidente de Renovación Nacional? Alamán, Desbordes. Estoy ya mayor de 60 años, se me van las cosas. Desbordes con Carlos Larraín, ¿te acuerdas? Que también desborda una línea parecida a la de Lavín. Aparece Sichel entre medio, también se incorpora desde el centro hacia la derecha, ¿no es cierto? Y está pataleando por... Y la Evelyn. Y uno empieza a sentir que se empieza a llenar el campo de la centro-derecha, y que el de la derecha queda prácticamente vacío a José Antonio Kast, y que no queda nadie más en el sector de la derecha. ¿Tú crees que eso es real o no? Y la pregunta más de fondo es, ¿tú crees que en este plano que está Lavín, la Evelyn, que sé yo, Sichel y todo el mundo metido ahí en la parte media socialdemócrata, ¿tú crees que ahí Lavín va a ser el triunfador? ¿O puede haber alguna sorpresa y aparecer alguien por los Te voy palos? a ir contando a pedazos.
el Partido Republicano es una espina, weón, en el pie, ¿ya? No por José Antonio Cast, sino que por los gallos que lo van apoyando, como este hombre de la carrera aquí que eso le hace mucho mal, porque no es un partido extremista, ¿ya? No, es un partido bien de derecha, pero la gente que ha logrado captar son extremistas, y eso molesta, ¿ya? Después yo creo que tenemos muy buenos candidatos. Yo creo que la Evelyn y la Lavín son muy buenos, y Sichel también. Yo creo que Desbordes y Sichel no tienen ni una posible, ¿no? ¿Por qué, César? Porque no tienen, porque, a ver, porque Desbordes no es de derecha, o sea, no lo va a apoyar mucho el partido, no, o sea, entre Lavín y Desbordes la militancia de RN y la UDI no tienen por dónde, y Sichel tiene el mismo problema de la Paula Narváez, que no lo conocen. Tú sabes que la primero que tú haces para votar por alguien es si lo conozco o no. Entonces, yo creo que ahí está. Ahora, a mí me gustan los candidatos de derecha, ¿ya? Yo creo que son competitivos ambos. Estoy hablando de la Evelyn y de Lavín. Y que probablemente en la campaña se va a derechizar un poco. Ahí no sé, porque Lavín es un mago para eso, pero a mí me daría susto que en una primaria ganara el que no va a ganar en la definitiva, ¿ya? Pero a mí me tiene poco preocupado el tema de la derecha, me tiene mucho más preocupado el de la izquierda, ¿ya? Sí. Eso lo hemos hablado siempre nosotros. O sea, hoy día la derecha está ordenadita, ¿ya? Podrán decir que son socialdemócratas. Sí, pero mucho más ordenada que hace un año atrás. Mucho más, o sea, se ordenó a pesar de que le dieron paliza en el plebiscito, pero está ordenada. Y en cambio, la izquierda, que triunfó en el plebiscito, que supuestamente representa, está con un problema enorme. Tremendo. O sea, el Partido Socialista lo agarraron del pelo, nuestra amiga, la expresidenta, y puso a alguien que no lo conocían, que vive en Puerto Montt, ¿ya? Y que toda la calle te dice ¿quién es? Entonces el Partido Socialista está disconforme. El PPD, yo le tengo aprecio a Heraldo Muñoz. Yo creo que es un gallo que sabe relaciones exteriores, que es un gallo serio, un gallo que nos defendió en La Haya, qué sé yo, pero cero carisma. Y en estos tiempos además, pues. Claro. Entonces ¿Y Boric? Pero, ¿y cómo ves este tema de Boric? ¿Y quién más está? Bueno, después, pues la democracia cristiana. La democracia cristiana, ustedes van a ver en la próxima elección que le va a ir muy bien. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay movimientos hacia el centro? O sea, yo creo que en Santiago va a ganar Orrego. No, ¿ya? Eso yo creo que de todas maneras. ¿Ya? Sí. Pero es que eso te dice mucho, que la gente no quiere una cuestión extremista, ya quiere algo tranquilo, y ahí Orrego sin hablar, ¿ya? Sí, va a dar una paliza. Yo creo que Orrego va a salir. ¿Te fijáis? Sí. Entonces, una democracia cristiana fuerte va a ser muy importante. Ahora, yo creo que la candidata que eligieron no es lo mejor que ellos tienen. Yo creo que ahí faltó un poco de sensibilidad en relación a los tiempos que corren. Pero ¿por qué no te pronunciaste sobre Boric? Boric hoy día, Boric ya te lo digo al tiro. Hoy está tratando de una reunión, a esta hora parece, con gente de todo, con los otros candidatos presidenciales de la centroizquierda, tratando de organizar, empujando en la primaria. Porque yo creo que está enfocado Boric. A ver, probablemente Boric está enfocado, yo no tengo mala opinión de él, pero yo creo que los partidos difícilmente le van a dejar la pasada. Y el Frente Amplio se deshizo, ¿ya? Él es el único cabecilla aceptable hoy día, ¿ya? Y más encima se aliaron con el Partido Comunista, que el Partido Comunista es como ponerte una piedra en el cogote, porque este no es un país que vaya a elegir al Partido Comunista porque está maduro, porque todas las cosas, ¿ya? No, claro, y eso se lo van a sacar en cara. Ahora, ha sido bien interesante, César, a propósito de lo mismo, ya que nos movimos a la centroizquierda, ver cómo se ha desmarcado, o se trata de desmarcar del Partido Comunista Jadwe. Pero es que no tiene caso, te fijas, o sea, se va alejando cada vez más del... Tú, a ver, lo hemos hablado siempre, el voto está en la mitad, el voto no está en los extremos, ¿ya? Entonces, para la presidencial, sí. ¿Te fijas? Claro, no, y para
casi en todo. Sí. Este fue un parlamento súper raro, en que apareció el Frente Amplio, que era una cosa nueva y mucha gente creyó, pero yo creo que probablemente va a haber una gran desilusión, y no tienen máquina, no tienen capilaridad, como decías tú, ¿ya? Frente al Partido Comunista, además. El partido más grande, el partido con más militantes de Chile. El partido y ordenaditos, po. Entonces, yo no sé tampoco si Jadwe se la va a dejar libre a Boric. O sea, tú lo que estarías anticipando, César, así entendiendo que falta mucho todavía, pero que hay probabilidad de que termine Jadwe con Lavín en segunda vuelta. No, ni llorando. No. ¿Y quién crees que podría ser por el lado que de la centroizquierda? Te juro que no lo sé. Ya, mira. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad que tengo un amigo que es un importante parlamentario de la izquierda. Entonces, que lo vamos a tener el nombre en reserva. Absolutamente. Entonces le dije, oye, ustedes son súper irresponsables porque ustedes van a heredar el narcotráfico, la araucanía, el estallido social, todas las cuestiones. Sí. Y me dijo, no lo vamos a heredar. Punto. Ni una posibilidad, me dijo. Entonces cuando tú me decías, ¿qué posibilidades tiene Lavín? Muchísimas. Una duda de ignorante nomás. ¿Cuál crees tú, mirándolo desde la derecha, que es la principal diferencia que se ve entre la Evelyn y Lavín? Bueno, hoy, desde adentro de la claro, derecha. La Evelyn es más ortodoxa, digamos, pero no tanto. Esta es otra Evelyn. Sí, porque es feminista la Evelyn. No, es muy inteligente. Entonces, esta es una Evelyn, yo creo que de repente como que se hacen indistinguibles. El tono es distinto, porque la Evelyn es como más alemana, más lengua suelta, sí, y dice las cosas por su nombre, y Lavín en cambio escabulle el bulto, lleva un astro en esa cuestión, no lo hace mal, tiene harta experiencia. Obviamente que a la gente derecha le gusta más la Evelyn, ¿ya? Pero enfrentado a la realidad, yo creo que las cosas se van a dar solas. ¿Qué alternativa hay? Oye, ¿y cómo ven desde adentro, César, y cómo ves tú en particular la propuesta de Lavín de esto, decir que él va a convocar un gobierno de unidad nacional? Esto lo hemos escuchado, Piñera 1, Piñera 2. Yo creo que uno puede convocar, pero tú puedes llevar el caballo al agua, pero si tienes sed a tomar nomás, Pero yo no lo veo factible en el espíritu que hay hoy día, salvo que cambie a raíz de la pandemia y de algo que cambie el ánimo. Pero hoy día es un ánimo muy polarizado. O sea, ¿tú lo verías como una especie de continuación, del punto de vista ideológico, una continuación del gobierno de Piñera si gana? No, para nada. No. ¿Dónde estarían los cambios entre un gobierno y otro? No. Yo creo que Lavín es un político, ¿ya? Piñera no es. Yo creo que ha hecho una labor súper increíble, porque le ha tocado todo lo malo que tú te puedas imaginar, ¿ya? Pero yo creo que Lavín convoca más a una eventual oposición de izquierda que lo que lo hace Sebastián. Que las cosas que él maneja bien, las maneja súper bien, como el cuento de las vacunas. En el momento comunicacional se le pone difícil. En cambio, Lavín es al revés. Sí. El fuerte de él es la cosa comunicacional. También es máster en Chicago de economía, o sea, no tampoco es un ignorante del. O sea, uno se le olvida eso, que él te acuerdas que estuvo a cargo de economía y negocio varios años en el Mercurio. Lo creó. O sea, lo creó y lo administró. Y escribió un libro del milagro chileno. Sí, y la revolución silenciosa. Claro, entonces, y es del Opus Dei. Entonces, es una mezcla súper rara, o sea, como decía Vigi, las contradicciones vitales son muchas. Sí. Pero levándole el gusto a este bolsón de votantes, a este otro y a este otro. O sea, yo creo que la gente de centro izquierda le tiene menos miedo a Lavín que a la Evelyn Matei. Cierto. Puesto en esa. O sea, si tú me decías entre Jadwe y Lavín, o sea, carrera corrida. Yo, fíjate que tengo dos cuestiones que a mí me impactaron y que me gustan. Primero, la izquierda no tiene los 2/3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue dividida. O sea, así de fácil. Eso significa que vamos a tener una constitución discutida y consensuada necesariamente. Ahora, como debe ser toda constitución. Así es, por supuesto. ¿Ya? Y en la presidencial yo creo que el enredo está en la izquierda.
Y a mí me molesta que esté, porque a mí me encantaría ver un candidato como hubo antes, ya sea la Bachelet, Lagos, Frey, todos con una convocación grande. Hoy día, tú decís, Boric, sí, pero irá a convocar al votante de centro izquierda, que está muy cerquita del de centro derecha, ¿ya? O sea, el candidato peor para Lavín sería un gallo distinto, no Boric. Claro. Estoy de acuerdo. César, estamos llegando hacia el final. Cuéntame sobre libro y película. ¿Cuál es tu recomendación? La película, y esta te la voy a recomendar a ti, está en Netflix, se llama Marshall. ¿Ya? Es de la vida real. Es el primer abogado negro que se puso a defender los casos de los negros en Estados Unidos. Claro, después llegó a la Corte Suprema. Thurgood Marshall. Pero es increíble, o sea, cómo tú veías cómo condenaban a alguien porque era negro y la persona de color confesaba por miedo a lo que estaba pasando en el sur de Estados Unidos. Entonces, te va a gustar mucho a ti además, porque la discusión es muy bonita y toda la cuestión. Y el libro, estoy leyendo la vida de Abraham Lincoln, pero todavía no llego ni a la campaña, pero sí a su formación personal, ¿ya? Y es bueno, lo vamos a poner aquí después en pantalla. Gran personaje. Oye, vamos a partir por el libro. César me preguntaba si me lo había leído completo. Yo digo, no, para nada, este es como un libro de referencia, pero son las vidas paralelas, como se traduce algunas veces, de Plutarco, este tremendo historiador y biógrafo griego, pero extraordinario. Pero en particular, no es que se las lean completas, se pueden leérselas, yo no me las he leído completa, pero siempre voy leyendo algunos capítulos que son mis preferidos. Pero el que tengo marcado acá, que lo recomiendo, es sobre Solón. Mira. Pero para la época actual viene como anillo al dedo. Siglo VII a.C. y siglo VI a.C., 100 años antes del siglo de oro, este señor, que además todo el mundo lo adora, que además de ser poeta, era jurista. Y este señor es el responsable de construir las bases de la democracia griega y la democracia actual. 100 años antes de, ¿no es cierto?, la democracia tradicional. Y el derecho romano también se basó ahí. Todo. Solón es un prohombre, era un hombre que se va de 10 años de viaje afuera y lo llaman de vuelta desesperados porque era el técnico legislativo que había logrado, muy importante, no porque fuera brillante en el aire, porque había logrado interpretar el ethos, la ética y cómo eran los griegos y sacarle lo mejor a los griegos. Y este personaje es el que crea la famosa Eclesia, el origen del nombre en la iglesia, la asamblea griega. Antes de él, estos eran grupos de terratenientes que votaban por linaje y que manejaban hasta el siglo VII esto. Y él es el que empieza de a poco a incorporar una democracia con voto ya más hacia los sectores medios y finalmente abriéndole a todos los ciudadanos a través de esta asamblea. Lo recomiendo, un personaje notable. A mí me hubiera gustado más que me hubieran hablado del colegio de Solón y en la universidad. Notable, que hablaban de Temístocles. De Temístocles y no de Solón. Solón extraordinario, pero además Plutarco, lo que él escribe es la fuente de todos los otros historiadores que uno lee. Y esta es la fuente. Este es un griego que escribe algunos siglos después de él, pero cercano a él, que escribe esto, y el personaje notable, y además es como que lo necesitamos a Solón hoy día. Mira. Porque es el capaz de convocar a la gente, decirle, hagamos un contrato social nuevo, y establece este tema, empieza a establecer este tema de la dignidad y la igualdad en la dignidad de las personas. Extraordinario, Solón. ¿Y hay película? Y película, una serie que me tiene apasionado, que está en canal Paramount de Apple TV Plus, de Apple TV con un signo más, que se llama Yellowstone, y que es con un setting muy lindo más en el oeste norteamericano, pero ahora, y que muestra los problemas políticos, raciales, de todo estilo que se dan en el estado de Montana. Mira, y que muestra, pero muy bonito, y muestra, Montana es uno de los estados más grandes continentales, ¿no es cierto?, del estado de los Cowboys, y esto gira en torno a todo lo que ocurre dentro de un rancho que se llama Yellowstone, que está pegado al Parque Nacional Yellowstone, y todas las intrigas políticas, y cómo se resuelven estas intrigas, a veces por la violencia, otras veces en forma pacífica, entre los blancos, los pueblos indígenas que tienen sus administraciones. Ahí uno ve a los pueblos indígenas con su propia policía. Es que ahí la serie. En el norte no habían esclavos, entonces No, yo una vez fui a Minnesota, me acuerdo, y entonces nos preguntaban, ¿ustedes de dónde son? Claro. Y que uno decía, pero a ver, no es tan distinto. Entonces, ahí le preguntaban, pero
¿cuál es la principal minoría que tienen ustedes aquí? Los nativos americanos. Nativos americanos, Que claro. es súper raro. Es otra realidad, claro. Entonces, le recomiendo mucho, muy interesante, con algunos diálogos muy sorprendentes y una construcción de personajes buena. Así que Yellowstone se llama. Así que eso. Ya pues, próximo programa le toca a César. Lo vamos a tener que hacer en forma remota, Sí. porque por razones obvias entrar en fase 1. Y ha sido un gusto, César. Igual. Qué buena esta A ver, conversa. O sea, más lo que nos entretenemos Nosotros, si esta cuestión ustedes se dan cuenta que la hacemos porque nosotros lo pasamos Claro. chancho. Así que eso, y cuídense, por sobre todo cuídense. Sobre todo cuídense. Eso. Y vacúnense. los Y que vacúnense puedan todos, vacunar, por exactamente. favor. O sea, hay gente que dice que esta vacuna no sirve. Yo tengo casos que sí, y que están con la cuestión positiva, pero no se enferman en la medida que la gente... No es tan grave, claro. Así es. Ya pues, hasta luego, que estén bien.